Mario Nájera es un estudiante de la Escuela de Teología y esta noche pues lo hemos invitado para que nos comparta un importante tema. Así que vamos a habilitar el espacio para que Mario nos pueda compartir esta noche la palabra de Dios. Vamos a dar aquí la entrada. Así que Mario, bienvenido esta noche. Que Dios te bendiga y que Dios te pueda usar poderosamente. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos. Escuché los testimonios muy bonitos y saber que nuestro Dios es un Dios activo, es un Dios de milagros, un Dios poderoso. No sé si me logran escuchar bien. Perfectamente, hermanito, perfectamente. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, familia. Gracias, pastor, por la oportunidad. De una vez, después de esos lindos testimonios, vamos a presentar un tema muy interesante y muy necesario en nuestra vida cristiana, como también en la iglesia. La iglesia es un medio que Dios ha establecido para la presentación de su palabra. La predicación y sus desafíos. Es una gran misión, pero tiene grandes desafíos. Y vamos a analizar un evento muy importante que sucedió y que se encuentra en las escrituras, se encuentra plasmado en ello. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. De Judea a Samaria. La iglesia tenía un gran desafío. La iglesia había recibido el mensaje y el gran desafío era transmitirlo, era predicarlo por testimonio y de manera personal y pública. El gran desafío era que de Judea debía salir el mensaje a Samaria. Y vamos a centrarnos en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero rápidamente invitarlos a leer estos textos en el verso 14 al 17. Dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén, leo el verso 14, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, más solamente fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y dice el verso 17, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Muy bien. Es interesante, familia, que hoy en día muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué este pueblo, es decir, por qué estas personas creyeron, fueron bautizados y en ese momento, pues el Espíritu Santo no descendió en ellos? Generalmente uno cree, si vamos a la siguiente diapositiva, pastor, por favor. Generalmente uno cree que inmediatamente al bautizarnos, el Espíritu Santo desciende. Eso sucedió con Jesús y sucedió en muchos ejemplos bíblicos, pero hay algunas escenas en que las personas
se entregan y pues no reciben el Espíritu Santo. Algunos, como en Hechos 19, porque ignoraban quién era el Espíritu Santo. Y en esta ocasión había un motivo muy interesante. El capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, básicamente lo podemos dividir en tres partes. La primera, la dispersión de la iglesia por la persecución. La segunda, Felipe y Pedro y Juan se encontraban en Samaria con el propósito de que las buenas nuevas llegaran a ese lugar. Era un tremendo desafío, mas sin embargo vamos a encontrar algunos antecedentes muy interesantes. Y el ministerio posterior, ¿verdad?, de Felipe. Ahora bien, vamos a analizar, ¿era Felipe el apóstol o Felipe el diácono? Si vamos a la siguiente diapositiva, hay dos registros, hay dos listas muy interesantes. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 10, verso 2 al 4, vamos a encontrar el registro de los nombres que se encontraban ahí, los discípulos, el registro de los discípulos. Y en Hechos capítulo 6, verso 5, encontramos la gran decisión que se tomó de seleccionar a hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Y en ambas listas se encuentra un Felipe. Pero ambos, dos personas interesadas en presentar el Evangelio, pero diferentes. Felipe, el diácono, era uno y el apóstol era otro. Vamos a encontrar algo bien importante. Y antes de ir a la siguiente diapositiva, en el capítulo 8 de Hechos, exactamente, vamos a leer en el verso 4. Quiero leer para ustedes, Hechos 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El verso 5 dice, entonces dice, Felipe descendió a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Ok. Vamos a encontrar que en el verso 1 se encuentra a Saulo en la escena, cuando él consentía, y exactamente en el evento de la muerte de Esteban, dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que está en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, entre ellos Felipe, y para terminar el texto dice, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, los apóstoles, familia, se quedaron en Judea. Entonces, si Felipe el apóstol se quedó en Judea, entonces el que fue dispersado fue Felipe el diácono, el evangelista. Entonces, ya tomando en cuenta este parámetro, el Felipe llega ya a Samaria, ya con un trabajo en el cual los samaritanos no eran incrédulos, tenían su conocimiento de Dios, porque había un antecedente importante.
Y si vamos a la siguiente diapositiva, encontraremos un mapa. Rápidamente, esto solamente es para que veamos la distancia. Si ustedes se fijan, la distancia entre Judea y Samaria no se ve tan distante. Aunque los entendidos dicen que caminando son de 5 a 7 días. Lo que ahora en 5 o 6 horas se podría. Muchas gracias, pastor. Vemos ahí la distancia. Jesús recorrió, Jesús caminó esos lugares. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos recuerdan ese evento? Muchas gracias, pastor. Y pues, si vamos a la siguiente diapositiva, encontraremos un problema sociocultural. Todos recordamos el encuentro que tuvo Cristo con la mujer samaritana. Y ahí Cristo quebrantó ese problema sociocultural, y fue ahí donde esa relación de samaritanos y judíos, Jesús dio una gran lección, donde a pesar de la diferencia que había entre samaritanos y judíos, él vino y llegó a quebrantar esos muros. Y el mensaje llega a esa mujer samaritana, y la mujer llega, y esto lo encontramos en San Juan capítulo 4, ¿verdad? Ese diálogo entre la mujer samaritana y Cristo. Y la mujer samaritana va y le cuenta a otras personas, y los otros se dan cuenta de Cristo por medio de ella. Pero vemos ahí en Cristo un proceso de siembra. Tenían conocimiento, habían escuchado del Mesías. Viene la mujer samaritana, ¿no será este el Mesías? Y nos damos cuenta de que Cristo hizo un trabajo especial antes de que llegara la iglesia a predicar a Samaria. En el capítulo 8 de Hechos, si nos dirigimos al verso 9, ya leímos nuestros primeros 3 textos, y al final vamos a llegar ahí, pero recordemos que el Espíritu Santo no descendió sobre los creyentes en la predicación de Felipe. Pero vamos a encontrar, dice en el verso 9 del capítulo 8, dice, pero había un hombre llamado Simón. Interesante. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El hombre era una persona que se sentía importante. Verso 10 dice, a este oían atentamente todos. O sea, era un líder en Samaria, y Felipe estaba ahí, junto con el resto de la iglesia, predicando, pero se encontraron con este personaje, con Simón. Era un líder samaritano, y las personas lo oían, no algunas, sino que dice que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, la gente creía que la práctica de Simón venía de parte de Dios. El verso 11 dice, y le estaban atentos, o sea, lo escuchaban. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea que desde hace mucho, Simón estaba engañando
a los samaritanos, y los samaritanos lo miraban como alguien creíble, como un líder. Pero, dice el verso 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es extraordinario, ¿verdad? Se bautizaban hombres y mujeres. La predicación no es que no tuvo resultados. Tuvo resultados. Y el verso 13 dice, también creyó Simón. Mira qué interesante. Simón, el engañador, también creyó. Simón mismo. Y habiéndose bautizado, y también se bautizó. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ok, familia, ¿qué características tenía Simón? Las hemos leído, pero las vamos a identificar. Líder era un líder samaritano, era engañador. El pueblo, pues, creía en él. Era una persona reconocida y pues él también se sentía grande, se sentía importante. Tenía seguidores porque lo escuchaban y desde el más pequeño hasta el más grande. Le obedecían y creían que tenía un don divino. Ok. Si vamos a la siguiente diapositiva, hay algo bien interesante que al analizar todas esas características, Felipe, junto con toda la iglesia, tenían grandes desafíos para conquistar a Samaria, al pueblo, a la gente. Habían algunos líderes ahí que estaban interfiriendo. Sin embargo, aparentemente, Simón se convirtió y fue bautizado. Pero, hermanos, existe algo que se llama simonía. La simonía es la acción o intención de negociar con cosas espirituales o los cargos eclesiásticos. Es decir, vamos a encontrar posteriormente cómo Simón quería el Espíritu Santo, pero intentó negociarlo. ¿De qué manera? Si nos vamos al... ya leímos el verso 14, el 15, el 16. Si leemos el verso 18, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos y reciben el Espíritu Santo, cuando por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Verso 19 dice, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y qué interesante. Dadme ese poder. Y intentó negociar el poder del Espíritu Santo, es decir, Felipe vio esas intenciones, pero no solo Felipe, sobre todo el Espíritu Santo que escudriña los corazones, pudo discernir, pudo descubrir las intenciones que traía Simón. Ofreció dinero
para que le dieran y pusieran las manos y que descendiera el Espíritu Santo. El hombre ya estaba bautizado, familia. Pero el hombre quería el Espíritu Santo para cuando él impusiera las manos, también descendiera el Espíritu Santo. Pero las palabras de Pedro fueron las siguientes. El verso 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque el verso 23 dice, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Está silenciado. ¿Qué pasó? Está silenciado, Nájera. Oh, perdón. Sí, hubo un error ahí. Disculpen, familia. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a cerrar esta primera parte para ir concluyendo. Hay lecciones importantes. La fe falsa dice que cree, como Simón. La fe falsa muestra algo de obediencia. La fe falsa está cerca de los cristianos genuinos. La fe falsa se aferra a las cosas de este mundo. La fe falsa usa a Dios para alcanzar sus metas. La fe falsa quiere escapar del juicio sin arrepentimiento. Familia, en conclusión, vamos a la siguiente. La iglesia está pasando por un periodo de transición. Ya el mensaje no solamente se queda en Judea, sino que sale y se cumple la palabra y me seréis testigos en toda Jerusalén. Y menciona Samaria. Entonces, para que se cumpliera, era necesario la confirmación de los apóstoles, terminar la enemistad que existía entre judíos y samaritanos. Y era muy indispensable que aquellos recibieran el Espíritu Santo en presencia de los líderes de la iglesia de Jerusalén. La iglesia tenía que permanecer unida, no dividida. ¿Se imagina usted si Simón, con las intenciones que traía, y ya con el respaldo del Espíritu Santo, la iglesia iba a ser dividida? Pero el retraso ponía en evidencia la necesidad que tenían los samaritanos de someterse a la autoridad apostólica. Y pues de este momento, de esta enseñanza muy importante, quisiera cerrar con la importancia que le dio el apóstol Pablo a las enseñanzas. Y en la siguiente diapositiva hay un texto bíblico en 2 Timoteo capítulo 2, verso 17 al 19. Por factor tiempo no lo voy a leer también. Pero encontramos a dos personajes y que siempre hay algunas personas que se introducen aún en la iglesia con enseñanzas peligrosas. Por eso la predicación genuina de usted es muy importante ahí donde vive, ahí donde está, en su iglesia, en su comunidad. El capítulo 2 de 2 Timoteo menciona a dos personajes, Himeneo y Fileto. Estos dos personajes interesados en propagar la enseñanza de que la resurrección ya había pasado.
eran creyentes que se desviaron. El apóstol Pablo los describe de esa manera. Más sin embargo, en el siglo I, familia, había un libro apócrifo que usted lo puede investigar, llamado Hechos de Pablo y Tecla. Seguramente el pastor ya ha escuchado de este libro apócrifo. Se llama la siguiente diapositiva. En este libro apócrifo hay una parte que dice, y lo voy a leer, dice: respondieron Dimas y Hermógenes al unísono. Tamíredes, llévalo ante el gobernador Cestillo, por persuadir a las multitudes de la nueva enseñanza. ¿De la nueva enseñanza de quién? De los cristianos. Así lo destruirá y tú tendrás a Tecla, tu mujer. Y nosotros te enseñaremos que aquella resurrección que éste dice que habrá, ya sucedió en los hijos que tenemos, pues resucitamos cuando conocemos al Dios verdadero. ¿Cuál era la enseñanza? Que la resurrección solamente era de manera espiritual. Si vamos a la siguiente diapositiva, también encontramos el término resurrección en lenguaje hebreo, perdón, en lenguaje griego, en 3 escenarios muy importantes. Pero, ¿qué pasaba con esta enseñanza? Que la resurrección solamente era espiritual. O sea, una vez se entrega a Cristo, entonces ya está resucitado, y esa es una resurrección espiritual, nada más, no corporal. Más nosotros hemos aprendido, y las escrituras afirman, que los que están en Cristo son una nueva criatura, pero que también el que muere en Cristo resucitará en ese gran momento cuando Cristo venga. Familia, el apóstol escribe las palabras de la resurrección en diferentes momentos. Por ejemplo, en Timoteo lo describe como algo circunstancial. Más sin embargo, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:16, lo dice de una manera afirmante. Los muertos en Cristo resucitarán primero, de una manera afirmativa. Y San Juan 11:25, Cristo lo dice: yo soy la resurrección. Lo dice de una manera también afirmativa, pero de una manera que dice yo soy. Porque también Cristo se enfrentaba a personas que no creían definitivamente en la resurrección, como los saduceos. Entonces, vemos 3 escenarios diferentes. Cristo declaró que Él era la resurrección. Entonces, la resurrección espiritual y no corporal todavía se presenta. Todavía hay unas fuentes, hay unos corrientes de pensamiento que andan enseñando que la resurrección solamente es espiritual, pero no, que no será corporal. Entonces, familia, la predicación trae desafíos. Usted va y se encuentra con pensamientos erróneos. Es ahí donde el poder de la palabra entra. Así es que quiero felicitarlo, familia, por esos estudios bíblicos que yo escuché, por esa actitud de buscar y presentar la palabra no adulterada. Familia, en la predicación hay desafíos, pero en Cristo hay victoria. Que Dios les bendiga, familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias, Mario. Que Dios te bendiga y te siga usando en tu ministerio. Vamos entonces a cerrar esta noche con una oración, y vamos a pedir a Mario que por favor nos despida en oración de esta reunión, hermanos.